Miré a mi vez y no pude reprimir un gesto de repulsión. Ante mis ojos se agitaba un monstruo horrible, digno de figurar en las leyendas teratológicas. Era un calamar de colosales dimensiones, de 8 metros de largo, que marchaba hacia atrás con gran rapidez en dirección del Nautilus. Tenía unos enormes ojos fijos en tonos glaucos. Sus 8 brazos, o por mejor decir sus 8 pies, implantados en la cabeza, lo que les ha valido a estos animales el nombre de cefalópodos, tenía una longitud doble que la del cuerpo y se retorcían como la cabellera de las furias. Se veían claramente las 250 ventosas dispuestas sobre la faz interna de los tentáculos bajo la forma de las cápsulas semiesféricas. De vez en cuando el animal aplicaba sus ventosas al cristal del salón, haciendo que en él el vacío. Un pico córneo como el de un loro se abría y cerraba verticalmente. Su lengua, también de sustancia córnea armada de varias hileras de agudos dientes, salía agitada de esa verdadera cizalla. ¡Qué fantasía de la naturaleza! Un pico de pájaro en un molusco. Su cuerpo fusiforme e hinchado, en su parte media, formaba una masa carnosa que debía pesar de 20 a 25.000 kilos. Su color inconstante, cambiante con una extrema rapidez según la irritación del animal, pasaba sucesivamente del gris lívido al marrón rojizo. ¿Qué era lo que irritaba al molusco? Sin duda alguna, la sola presencia del Nautilus, más formidable que él, sobre el que no podían hacer presa sus brazos succionantes ni sus mandíbulas. Y, sin embargo, ¿qué monstruos estos pulpos? ¿Qué vitalidad les ha dado el Creador? ¿Qué vigor el de sus movimientos gracias a 3 corazones que poseen? El azar nos había puesto en presencia de ese calamar y no quise perder la ocasión de estudiar detenidamente ese espécimen de los cefalópodos. Conseguí dominar el horror que me inspiraba su aspecto y comencé a dibujarlo. Quizás sea el mismo que el de Alectón, dijo Conseil. No, respondió el canadiense, porque este está entero y aquel perdió la cola. No es una prueba, dije, porque los brazos y la cola de estos animales se reforman y vuelven a crecer, y desde hace 7 años la cola del calamar de Bouguer ha tenido tiempo para reconstruirse. Bueno, dijo Ned, pues si no es este, tal vez lo sea uno de esos. En efecto, otros pulpos aparecían a estribor. Conté 7. Hacían cortejo al Nautilus. Oíamos los ruidos que hacían sus picos sobre el casco. Yo continué mon través. Se mantenait dans nos os avec une telle précision qu'il semblait immobile. J'aurais pu le décalquer et radouci sur la vide. D'ailleurs, nous marchions sous un allure modérée. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta. Un choc le fit tressaillir dans toute sa membrure. Est-ce que nous avons touché? Demandai-je. En tout cas, répondit le Canadien, nous serions déjà dégagés car nous flottons. Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient pas le flot. Une minute se passa, et le capitaine Nemo, suivi de son second, entra dans le salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelque temps. Il me partout sombre, sans nous parler, sans nous voir, et peut-être il alla au panneau, regarde le poulpe et dit quelques mots à son second. Celui-ci sortit. Bientôt le panneau se refermerait, le plafond s'illumina. J'allais vers le capitaine, une curieuse collection de poules. Lui liait le ton de chassé que prendait un amateur de vente de cristal de la campagne. En effet, monsieur, le naturaliste, me répondit-il, et nous allons le combattre corps à corps. J'ai regardé le capitaine. Je croyais n'avoir pas bien entendu. Corps à corps, répétai-je. Oui, monsieur. La lisse est arrêtée. Je pense que les mandibules cornées de l'un de ces calmars se sont enchâssées dans ses branches, ce qui nous empêche de marcher. Remonter à la surface et massacrer toutes ces vermines. Entreprise difficile, en effet. Les valles électriques sont impuissantes contre ces chers molles où les ne trouvent pas assez de résistance pour éclater. Mais nous les attaquerons à la hache. Edouard Pond, monsieur, dit le Canadien, si vous ne refusez pas mon aide.
Je la sais, maître Land. Nous vous accompagnerons, dis-je, et suivant le capitaine Nemo, nous nous dirigeons vers l'escalier central. 10 men were standing by for the assault, armed with boarding axes. Conseil and I picked up 2 more axes. Ned Land seized a harpoon. By then, the Nautilus had returned to the surface of the waves. Stationed on the top steps, one of the seamen undid the bolts of the hatch, but he had scarcely anchored the nuts when the hatch flew up with tremendous violence, obviously pulled open by the suckers on a devilfish arm. One of those long arms glided like a snake into the opening, and 20 others were quivering above. With a sweep of the axe, Captain Nemo chopped off this first long tentacle, which led writhing down the steep. As we were crowding each other to reach the platform, 2 more arms laced the swap and the seaman stationed in front of Captain Nemo and carried the fellow away with irresistible violence. Gave a shout and leaped upside. We rushed after him. What a scene! Seized by the tentacle and glued to its sucker, the unfortunate man was swinging in the air at the mercy of this enormous appendage. He gasped, he shook, he yelled, "Help! Help!" These words, pronounced in French, left me deeply stunned. So I had a fellow countryman on board, perhaps several. I heard his harrowing plea the rest of my life. The poor fellow was done for. Who could tell him from such a powerful plea? Even so, Captain Nemo rushed at the devilfish and with a sweep of the axe hewed 1 more of its arms. His chief of it strangled furiously with other monsters crawling up the Nautilus sides. Their crew battled with failing axes. The Canadian Conseil and I sank our weapons into these fleshy masses. An intense, musky odor filled the air. It was horrible. Por un instante creí que o malfadado que enlazara o polvo sería arrancado da súa forte succión. 7 brazos de 8 foron cortados. Só un, brandindo a víctima como se fose unha pluma, retorcíase no aire. Mas no momento en que o capitán Nemo e máis os seus segundos se precipitaban sobre él, o animal lanzou unha columna de líquido anegrazado, segregado por unha bolsa no seu abdome. Tegounos. Cando a nube se disipou, a lura desaparecera, e con el o meu infortunado compatriota. Entón que rabia nos asaltou contra eses monstruos. Non nos dominábamos. 10 ou 12 polvos invadiron a plataforma e os flancos do Nautilus. Rodábamos confusamente no medio daqueles anacos de serpes que chimpaban na plataforma entre mares de sangue e tinta negra. Aqueles viscosos tentáculos semellaban renacer como cabezas de hidra. O arpón de Ned Land afundíase a cada golpe nos ollos glaucos dos povos e crevábaos. Mais de súpeto, o meu audaz compañeiro foi tirado no chan polos tentáculos dun monstro que non poidera esquivar. O meu corazón rachou de emoción e de horror. O formidable bico da lura abrirase sobre Ned Land. O desgraciado ia ser cortado en 2. Precipiteime na súa axuda, mas o capitán Nemo adiantáraseme. O seu machado desapareceu entre as 2 enormes mandíbulas e, milagrosamente salvado, o canadense, erguéndose, cravou o seu arpón entero ata o triple corazón do polvo. Debílle ese desquite, díxolle o capitán Nemo canadense. Ned inclinouse sen responderlle. O combate durara un cuarto de hora. Os monstruos, vencidos, mutilados, feridos de morte, deixáronos por fin e desapareceron baixo as augas. O capitán Nemo, vermello de sangue, inmóvil preto do fanal, fitaba para o mar que engulira un dos seus compañeiros, e grosos vagos enchían os seus ollos.